RTVC Noticias del Mediodía. Bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. El ciclista colombiano Egan Bernal ganó la etapa 16 del Giro de Italia y se consolidó en el liderato de la clasificación general. Egan brilló en la etapa reina, donde alcanzó la fuga. Disfruten los detalles de este triunfo en el siguiente informe. Otra imagen inmortal del ciclismo colombiano. Otra vez uno de los nuestros elevando sus brazos en señal de victoria. Otra vez la demostración de que en alguna cosa podemos ser los mejores del mundo. Egan Bernal dio un golpe que en ciclismo nunca se puede decir definitivo hasta el último día, pero casi. Tengo una ventaja en este momento grande, pero que igual todo se puede perder en un mal día, así que en este momento quiero estar concentrado, tratar de recuperar y llegar lo más fresco posible a la crono. Otra de las características es que a pesar de su edad casi que puede ver el futuro. Ante el aviso de corte de la etapa en la que ya no se subirían dos gigantescas montañas, trinó: por favor, las dos montañas largas. Esto necesita manejo. Y con las piernas demuestra que sabe. Midió a sus rivales expresándole a su coequipero Daniel Martínez que arrancara para ver quién lo seguía y nadie saltó. En lo que Egan dijo: aquí fue, y se fue. Cuando me di cuenta que Yates estaba un poco en dificultad, ¿no? Que iba cediendo un poco de tiempo, y obviamente era el segundo en la clasificación general, y ahí fue cuando intenté hacer prácticamente una crono hasta el premio montaña. Y por ese clima tan duro ni siquiera señal hubo de televisión y todos esperábamos ansiosos hasta que apareció en la imagen solitario, con tanta ventaja que le dio hasta para preparar el festejo con su camiseta rosa, tan especial para él. Sí, bueno, la verdad estoy súper contento, la verdad que ganar con esta camiseta es especial, y esta victoria es para todos ustedes. Esta bandera encontró un hombre que nos cobija a todos con ella. En un momento tan difícil para nuestra patria, Egan Bernal logró algo muy complicado por estos días, y es hacernos sentir a todos lo mismo sin distinción alguna: orgullo de ser colombianos. Cientos de personas afectadas por los bloqueos en el municipio de Soacha, cerca aquí a Bogotá. Un articulado de Transmilenio fue quemado. A esta hora continúan las demoras para los usuarios. Mientras avanza el séptimo encuentro entre gobierno y comité de paro, varios sectores convocan nuevas movilizaciones esta semana. Información en minutos. Hablamos con la mamá del policía quemado en su rostro. Ella hace un llamado a parar la violencia. El agente del SMAT permanece en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. En Cartagena hay alerta por el inicio de traslados de pacientes COVID hacia Barranquilla y Sincelejo. La Heroica presenta una ocupación del 95% en camas UCI. Los detalles en minutos. En Cali continúan los desmanes en diferentes puntos de la ciudad. Fue atacada una estación de policía, incendiaron un hotel y hasta un tiroteo se registró en Siloé. Estamos en directo. En el mundo, Ecuador posesiona a su nuevo presidente. Guillermo Lasso es el primer mandatario no correísta en 14 años. En oportunidades, abrieron 300 vacantes en el sector financiero para jóvenes. Alisten lápiz y papel porque en minutos les tendremos toda la información. En horas de la madrugada fue incinerado un articulado de Transmilenio en el municipio de Soacha, cerca aquí a Bogotá. Transportadores decidieron unirse a las jornadas de paro y bloquearon durante toda la mañana la entrada y salida de la capital del país por el Corredor Sur. Así es, José Fernando, de un total de 2.347 buses troncales que tiene el sistema, 744 han tenido algún tipo de afectación y 6 buses están inoperativos hoy, así como 54 estaciones fuera de servicio. En el punto se encuentra Luisa Barberi. Luisa, buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación en esta hora. Daniela y televidentes, muy buenas tardes. Yo les cuento que sobre las 4 de la madrugada, el día de hoy, un bus articulado de Transmilenio fue incinerado en este punto de la ciudad, en la estación San Mateo de Soacha. El bus articulado movía 1.000 personas al día antes de la pandemia y 500 al día en esta época. Su costo oscila entre los 1.000 millones de pesos. Después de casi 2 horas de trabajo para mover el bus del lugar y para desbloquear esta zona sobre las 9 a.m., fue por fin retirado el articulado por una grúa.
La autopista sur a esta hora se mantiene bloqueada sin paso de vehículos ni de sistema Transmilenio. Ciudadanos se ven afectados sin poder transportarse para llegar al trabajo o a sus citas médicas. Una de las tantas historias que deja este hecho fue la de Humberto Russi, de 65 años, quien fue operado de trasplante de cadera el mes de febrero. Y hablando de otros hechos también que se registran en la ciudad de Bogotá en medio de las manifestaciones, tenemos que 16 ambulancias públicas y privadas fueron atacadas durante este fin de semana al sur de Bogotá. El alcalde encargado, Alejandro Gómez, rechazó los hechos y anunció que los denunciará internacionalmente. Al parecer, estos ataques se dieron después de que en redes sociales se difundieron mensajes mentirosos acerca de que estos vehículos cargaban material explosivo y cuando recogían un herido en medio de las manifestaciones no eran trasladados a un centro médico, sino supuestamente llevado a la policía. Bogotá atraviesa el tercer pico de la pandemia, por lo que se hace un llamado enfático para quienes participan en las jornadas de manifestación y de protestas a que permitan la movilidad de la misión médica, el personal de la salud y el transporte de elementos esenciales para la prestación de estos servicios. La autopista sur a estos momentos, como ustedes lo pueden observar, sigue bloqueada por los manifestantes que a esta hora están ubicados en ambos sentidos. Esta es toda la información que registramos desde este punto al sur de la ciudad. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. 12:07 del mediodía. Muchas gracias, Luisa. Y hasta ahora el gobierno y el comité de paro pues ultiman detalles tras 8 días de encuentros exploratorios previos a la instalación de la mesa de negociación. Carlos Reyes se encuentra en el sector de la Floresta, aquí en Bogotá. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sobre las 9 de la mañana inició esta nueva jornada entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro. Es la séptima tras 9 días de encuentros ya entre las dos partes de esta negociación. A la entrada, los delegados de la Comisión del Gobierno Nacional aseguran que hay aires de positivismo y que hoy podría instalarse formalmente la mesa de negociación. Mientras tanto, el Comité Nacional de Paro aseguró que los bloqueos en distintas vías del país no hacen parte de las expresiones a los que ellos han llamado a manifestaciones, refiriéndose específicamente al caso de una menor de edad fallecida en la vía Buenaventura Cali y también a los ataques a las misiones médicas en varias ciudades del país. Estamos avanzando, repito, hay momentos difíciles en los cuales pues el Comité de Paro plantea unas garantías muy fuertes y nosotros tenemos que defender el Estado Social de Derecho y sobre todo lo más importante, el futuro de los colombianos. Justamente quien lidera esta mesa, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, estará en el gobierno hasta el día de mañana tras presentar su renuncia al presidente Iván Duque. El mandatario entonces ha designado a Juan Camilo Restrepo Gómez, quien se ha desempeñado como viceministro de Agricultura, como nuevo alto comisionado para la paz, quien tendrá el reto de entablar lazos entre el gobierno y los grupos alzados en armas. A su llegada a esta mesa que aún lidera el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, entregó detalles de su renuncia y de las críticas que ha recibido incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno, y la ruptura con el expresidente Álvaro Uribe. Acá es un tema de coherencia. Si el Centro Democrático critica al comisionado por hacer su trabajo y es aproximarse a los grupos armados, debería primero mirar las conductas de su propio jefe natural, que es el expresidente Uribe, quien se aproximó no una, sino 2 veces al ELN. Justamente a esta hora las partes discuten sobre garantías del derecho a la protesta y entre los puntos se encuentra la intervención de la policía a las manifestaciones que el Comité de Paro califica de excesiva. Justamente por esos puntos el ministro de Defensa hoy irá al Senado de la República a responder en debate de moción de censura. Estaremos entonces muy pendientes del desarrollo de esta jornada política en el Congreso y también de lo que ocurra acá en este encuentro entre el gobierno y el Comité de Paro en el norte de Bogotá. Información desde Cafán de la Floresta, Carlos Reyes, RTVC Noticias, conectados 24/7.
Muchas gracias, Carlos. Seguimos atentos al desarrollo de estos diálogos. Y por otro lado, las autoridades confirmaron que han logrado desbloquear 508 puntos en las carreteras del país, permitiendo la movilización y llegada de 7.886 vehículos. Según el Ministerio de Defensa, de los 2.284 puntos bloqueados que se han registrado durante las manifestaciones, 30 permanecen vigentes por más de 4 días. Los departamentos más afectados por los bloqueos siguen siendo Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Huila. Por otro lado, se han registrado 331 capturas, 315 de ellas por obstrucción a vías públicas. Cali continúa siendo escenario de disturbios. Durante la noche se registró un tiroteo que dejó a algunos uniformados heridos y la incineración de algunas infraestructuras en el sector del Guabal. Carlos Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre estos hechos y cuál es la situación de orden público hasta ahora en la capital del Valle? José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Bueno, pues las autoridades están adelantando la investigación de cada uno de estos hechos que han venido ocurriendo a lo largo de las últimas horas. Nosotros estamos aquí en la estación de policía El Guabal, donde en las últimas horas, precisamente a altas horas de la noche de ayer domingo, hombres que se movilizaban en varios vehículos de alta gama con fusil atacaron esta sede gubernamental. Como resultado, 2 policías resultaron heridos, trasladados rápidamente a un centro asistencial del sur de Cali, y las autoridades ya empezaron con el proceso de investigación para determinar los autores materiales de este y de otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en la Sultana del Valle. La estación de policía del Guabal, sur de Cali, fue atacada a tiros por hombres que se desplazaban en 2 carros particulares. Un patrullero y un auxiliar resultaron heridos. 5 sujetos, 3 se descendieron de 2 vehículos, los cuales con armas largas de fuego, fusiles, dispararon contra la estación. Allí se encontraban 7 unidades policiales, las cuales repelieron el ataque, resultando de ello 2 policiales heridos. Este hotel, ubicado en el nororiente de la ciudad, fue incinerado por encapuchados. Al parecer, en el lugar se escondían policías. Un carro particular fue quemado en una vía de Cali. Según denuncias desde el interior, dispararon contra un grupo de personas que estaba concentrado en el sector Puente de los 1000 Días. En Siloé se escucharon varios disparos. Sujetos en motos hicieron presencia en algunos sectores de la zona. En el municipio de Cartago, mientras tanto, al menos 5 personas resultaron heridas tras una serie de desórdenes registrados en varios puntos de la ciudad. Entre tanto, las autoridades, específicamente la policía y la fiscalía, en las últimas horas capturaron a 21 personas en diferentes allanamientos que se realizaron en distintos puntos de Cali. 17 de estas personas están señaladas de daño en bien ajeno, ataques a los establecimientos comerciales durante estos días de paro. Los 4 restantes están señalados de ataque a los uniformados a través de arma de fuego en hechos ocurridos en el sector de Calipso, esto en el suroriente de la capital del Valle del Cauca. Este es el reporte que entregan las autoridades sobre estas detenciones. Una turba intenta ingresar a un almacén de grandes superficies y allí la policía logra la captura de 17 personas. En el sitio denominado Calipso, otro lugar emblemático de la ciudad de Cali, agreden a nuestros policías en un ataque aleve y criminal. Y finalmente las directivas del Hospital Luisa Blanque de La Plata de Buenaventura adelantaron un proceso de investigación para determinar las causas que provocaron el deceso de una recién nacida que era transportada en una ambulancia del centro asistencial rumbo a la capital del Valle del Cauca. Inicialmente el equipo médico que apoyaba y acompañaba a esta menor de edad reportó que a través de un bloqueo que hubo en el sector La Delfina pues no se pudo pasar. Finalmente las comunidades indígenas que adelantan el bloqueo de este eje vial del Valle del Cauca aseguraron que por la presencia del grupo antidisturbios de la policía, la misión médica no pudo pasar y por eso se presentó el deceso de la menor. Información a esta hora de la tarde en el sur de la capital vallecaucana. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectado 24/7. Gracias, Carlos. Conectados 24/7. Y ahora cambiamos de tema porque están en alerta las autoridades médicas de Cartagena. La ocupación de camas UCI pasó del 64% al 95% en 20 días. Varios pacientes han tenido que ser trasladados a Sincelejo y Barranquilla para ser atendidos. Jayvan Pinzón está allá. Buenas tardes, Jayvan. ¿Cuál es el reporte a esta hora?
Hola, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Pues un panorama bastante crítico es el que anunció la Secretaría de Salud o el Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena, toda vez que solo hay 16 camas UCI disponibles, las cuales ni siquiera se pueden usar para pacientes COVID porque podrían infectar a otros pacientes de otras patologías que se encuentran allí internados. Por eso se han tenido que trasladar pacientes a otras ciudades del Caribe colombiano. La crítica situación que vive Cartagena en materia de COVID tiene a la ciudad con la ocupación de camas UCI en un 95%, lo que ha generado que los pacientes sean trasladados a otras ciudades. Ha sido necesario remitir pacientes a otras ciudades y a otras instituciones, especialmente los pacientes que requieren terapia ECMO, en los cuales solo tenemos disponibilidad de dos consolas en nuestra institución. Entonces imagínense con el pico como estamos ahora, probablemente no sea suficiente para todos los pacientes que la están necesitando en la ciudad. Ya varios pacientes han sido reubicados en Barranquilla y Sincelejo. 6 pacientes a Sincelejo y 8 pacientes a Barranquilla. Actualmente solo hay 16 camas UCI disponibles en Cartagena, aunque no pueden ser habilitadas para pacientes con COVID para evitar infecciones cruzadas con pacientes de otras enfermedades. Así es, y esta no es la única noticia en materia de salud que se registra en Cartagena. Por ejemplo, en este momento, médicos de la maternidad Rafael Calvo protestan porque necesitan que la alcaldía de Cartagena le pague a esta clínica 13.000 millones de pesos que ya adeuda hace varios meses. Esta situación ha generado que varios miembros del personal médico, o en su gran mayoría, se les adeuden todos los meses del año 2021. Desde el año 2020 no reciben salario y es por eso que decidieron venirse hasta la alcaldía y realizar esta protesta. Ellos subieron, hablaron con el alcalde y al parecer se llegó a un acuerdo, pero hasta el momento el dinero que la alcaldía le debe a la maternidad Rafael Calvo no ha llegado a sus cuentas. Es por eso que ellos piden que se les resuelva su situación laboral. También participaron en esta protesta empleados de Edurbe, a quien la alcaldía les estaría debiendo 11 meses de salario. Me despido con esta información desde la Plaza de la Aduana. Jaivan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. El exbanquero de derecha Guillermo Lasso fue investido hace unos instantes como presidente de Ecuador para un periodo de 4 años. El ahora mandatario juramentó ante Guadalupe Llori, titular de la Asamblea Nacional, en la sala de sesiones legislativas en Quito. Lasso fue juramentado por Llori ante la presencia de los mandatarios de Brasil, República Dominicana y Haití, Jovenel Moise, así como el rey de España, Felipe VI. Y a continuación tenemos más noticias de lo que pasa en el mundo hoy. El descontento internacional contra Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, aumenta. Líderes de los 27 países que conforman la Unión Europea evaluarán imponer sanciones contra este país en la cumbre sobre COVID que adelantarán en Bruselas. Haber usado un avión militar para desviar el vuelo de Ryanair que iba de Atenas hacia Vilna y hacerlo aterrizar en Minsk para detener a Roman Potrasevic, periodista disidente del Ejecutivo bielorruso, despertó también la condena de Estados Unidos, que demanda la liberación del opositor. Países como Italia califican el hecho como secuestro de Estado. La cuenta regresiva para que el primer país del mundo levante casi el 100% de las medidas anti-COVID en su territorio está cerca. Se trata de Israel, que somete esta decisión a su parlamento. El exitoso plan de inmunización que lleva ya le permitió exigir uso de tapabocas solo en lugares cerrados y una apertura relativamente completa de espacios sociales. De aprobarse desde el 1 de junio, Israel sería el primer estado en retomar muy de cerca la normalidad antes de la pandemia. Y acelerando el ritmo de aplicación de antídotos anti-COVID, 2 centros de vacunación masiva fueron habilitados en Tokio y Osaka. En el primero se espera aplicar 10.000 dosis diarias y en el segundo la mitad a personas de 65 años o más. Japón emprende estas acciones a menos de 2 meses de los Juegos Olímpicos a celebrarse en su país y a los que se oponen centenares de japoneses.
Y finalizamos nuestra mirada internacional con esta cifra. 115.000 trabajadores de la salud han fallecido a causa de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Así lo dio a conocer el director general de la Organización Mundial de la Salud. Y la estatua de Simón Bolívar en el Monumento de los Héroes en Bogotá fue retirada en la madrugada de hoy por el alto riesgo de colapso. Stephanie Valencia se encuentra a esta hora allí en Los Héroes. Stephanie, buenas tardes. ¿Cómo se ve el monumento sin la estatua y qué detalles adicional hay sobre este traslado? Daniela, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues mire, este es el panorama a esta hora en el monumento. Quiero que vean ustedes, pues se ve totalmente abandonado, un monumento que se ve grafiteado y como pueden ver ustedes también con rastros del fuego, de las llamas y de la pintura. El Bolívar ecuestre, al que estamos acostumbrados a ver en este punto de Bogotá, pues fue retirado en horas de la madrugada y ya no volverá a este lugar. Ahora se encuentra bajo la custodia del Ministerio de Cultura, que se encargará de hacer la restauración respectiva de esta pieza ante los daños que presentaba por cuenta de las manifestaciones. ¿Qué pasará? Ya no volverá hasta este punto, sino que una vez sea restaurado, se instalará en el Parque de la Independencia, en el centro de la capital del país. Veamos lo que dijo el director del Instituto de Patrimonio Cultural. La escultura estaba muy deteriorada por el fuego que se había causado en el pedestal. Esto había producido que el anclaje del pedestal a la escultura se hubiera debilitado y las patas de bronce se hubieran cristalizado y dilatado, lo que ponía en riesgo la estabilidad misma del monumento. Esa fue la evaluación que nos motivó a tomar la decisión de retirar el Bolívar ecuestre por seguridad a la vida de las personas que aquí se están congregando cada día. Y en otras noticias, según las autoridades, 26 uniformados de la policía han resultado afectados con artefactos explosivos y agentes químicos. El hecho más reciente, recordemos, se presentó aquí en Bogotá, en donde un agente del SMAT fue atacado con una bomba molotov en su rostro, quemado en su rostro. Hablamos con su familia, quien envió un mensaje para que cese la violencia en el país. No sabrán de dónde viene. Él es una persona muy extrovertida, muy alegre, le gustaba mucho cantar, él también el sueño era ser cantante. El patrullero Cristian Calderón, de 22 años, tiene quemaduras en segundo y tercer grado por una bomba molotov que afectó su rostro, cuello y vías respiratorias. Lo tiene entubado, vendado, me dijeron que podía hablarle, que él me escuchaba, le dije, gordito, estoy contigo, ya llegué a Bogotá, no me voy a ir de acá, voy a acompañarte en todo este proceso. Y él se movía, o sea, movía el cuerpito como que diciéndome, listo, mami. Su mamá, una tolimense humilde y aguerrida, pide que pare la violencia. Yo como madre pues les digo y les pido el favor de que ya cese tanta violencia, de que hablen, el diálogo es lo mejor. El hecho se presentó en el barrio La Estancia. Allí justamente la comunidad salvó a 2 policías que eran golpeados con tablas. Se van a matar. Mire cómo lo patean a un solo policía. Ya son 1.065 policías lesionados y 2 muertos en casi un mes de protestas. Y en otras noticias, la Fiscalía General de la Nación informó que 290 personas que habían sido reportadas como no localizadas en medio de las protestas ya fueron halladas. Además, el organismo reveló que en medio de las investigaciones también se encontró una denuncia por el delito de desaparición forzada relacionada con hechos ocurridos el pasado 4 de mayo en Zaragoza, Antioquia. El mecanismo de búsqueda urgente continúa activo en 129 casos. Yo me despido desde el sector de Los Héroes. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Es tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva. Una intensa situación se vive en el entorno Atlético Nacional previo a su encuentro por Copa Libertadores contra Universidad Católica en Chile. Un numeroso grupo de la barra más popular del equipo
se dio cita en la puerta de la sede de entrenamiento para manifestar su malestar con el rendimiento deportivo del equipo. El grupo de jugadores encabezados por el capitán Jefferson Duque hizo presencia en la puerta del lugar para escuchar las demandas de los fanáticos, cuyos reclamos fueron subiendo de tono con insultos y amenazando represalias si no clasifican a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por la complicada situación, por supuesto, los jugadores dieron la espalda y se dirigieron a entrenar, y los hinchas se quedaron cantando ofensivas arengas. Hablemos de noticias más positivas. Los colombianos Daniel Ganad y María Camila Osorio jugarán por clasificar al cuadro principal, y ojo a esto, del Gran Slam de tenis de Roland Garros. Galán, 110 del mundo, que viene de tener buenas presentaciones en polvo de ladrillo en los torneos de Múnich y de Heilbronn en Alemania, enfrentará en el primer partido de quali a la 1:45 de la tarde, minutos para que estén muy atentos, al austriaco Ernest Gulbis, 185 del mundo. En el único partido que se han enfrentado, venció al europeo con parciales 6-2 y 6-4, pero eso fue en superficie dura. Y entre tanto, en las damas, María Camila Osorio, que ya está en el puesto 98 del ranking, buscará pasar de ronda luego de su gran actuación en Belgrado, rivalizando contra la serbia Olga Danilovic, número 157 del mundo, así que muchos éxitos a los colombianos. En mi imagen del cierre, atención a esto, no lo vayan a rodar todavía, quiero contarles a ustedes, también aquí a José Fernández y a Daniela, que 3 tenistas, Federer, Svitolina y Gael Monfils, Svitolina, recuerden que es la novia de Gael Monfils, hicieron un reto, así como nosotros 3, venga, y si jugamos y rodemos aquí. ¿Por qué no hacemos esto? Roger Federer va a golpear, no puede golpear a Gael Monfils. Ay, ay, ay. Era sin golpear, Roger. Pero muy arriesgado. Y Svitolina sale ahí y dice, pero Roger, o sea, ¿qué pasó si yo ya lo hice? ¿Por qué lo golpeó? Y quiero que lo vuelvan a ver, ya en segunditos va a volver. Miren. No. Además, Sabina, no. Y Federer se soba al mismo y dice como, lo entiendo. Claro, es que nadie entiende ese dolor, nadie. No, además, si ese es uno de los mejores jugadores y le pega, imagínense uno cómo sería. Con esto me despido, hasta aquí los deportes. Y en oportunidades traemos 300 vacantes de empleo para jóvenes en el sector financiero. Acá le contamos cómo puede aplicar. En oportunidades de empleo para jóvenes, vaya a su cuenta de LinkedIn y escriba en el buscador Banco de Bogotá. Estando en este perfil, diríjase a la sección de publicaciones. Acá encontrará la oferta de 300 empleos en el mundo digital. Lea la descripción y luego dé clic en el link que está al final del texto. En esta sección encontrará algunos datos sobre el talento que busca la empresa en áreas como servicio al cliente, crédito, financiero, digital y tecnología, entre otros. Lo único que tiene que hacer es cargar su currículum y enviarlo al anunciante. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Hacemos una pequeña pausa. Pero no se desconecten, ya regresamos. En Antioquia, las centrales de abasto reportan una preocupante disminución de insumos para las panaderías. Productos como la levadura, la harina y los huevos presentan escasez debido a los bloqueos viales en el marco del paro nacional, por lo que los panaderos reportan un incremento en los costos de producción. El secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, expresó en su cuenta de Twitter que serían al menos 2.700 establecimientos los afectados. Y el huevo es uno de los productos de la canasta familiar que sigue subiendo y afecta asimismo al bolsillo de los consumidores. Según cifras del DANE, el huevo rojo A, uno de los de menor tamaño, se vende en la plaza de Palo Quemado de Bogotá en promedio a 400 pesos por unidad, mientras que el de referencia AA ronda los 420 pesos por huevo en esta plaza de mercado. En las grandes superficies, la bandeja de 30 huevos A se encuentran entre los 12.000 y los 17.000 pesos.
Desde hoy, 105 colegios de Barranquilla vuelven a las aulas de clase. Según las autoridades, el proceso de alternancia es voluntario. Con esta medida, más de 1.200 alumnos de primaria y bachillerato de instituciones privadas volverán a tomar clases presenciales. Los colegios públicos se mantendrán en la virtualidad, ya que los profesores del área están en paro. Esto a pesar de que ya se activó el proceso de vacunación para docentes en la ciudad. Por bloqueos y falta de combustible, el Cerrejón suspendió temporalmente operaciones en La Guajira. Con la suspensión, el complejo minero dejó sin trabajo a cerca de 10.000 empleados entre directos y contratistas. Los bloqueos se registran a la altura del kilómetro 17 de la línea férrea de la mina, lo que impide el paso del material. Extrabajadores de la mina e indígenas de la comunidad Wayuu son quienes protagonizan las manifestaciones en esta zona. En tendencias, la artista colombiana Karol G fue una de las grandes y ganadoras de los premios Billboard, que premian lo mejor de la música en el mundo. La cantante de reggaetón se llevó el galardón a Mejor Artista Latina del Año. Recordemos que desde el 2018, Karol G ha sido premiada gracias a éxitos como Tusa y Bichota. Entre los reconocimientos de la noche, el cantante The Weeknd pues fue recordado como Mejor Artista del Año. Con música y con esta información nos despedimos. Los esperamos con temas de actualidad en De Qué se habla a las 7. Y por supuesto, ampliación de todas estas noticias en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Que tengan un feliz almuerzo. Chao. RTVC Noticias del Mediodía.